Bueno, pues buenos días, muchas gracias por venir. Soy Alejandro Diego. Estoy acompañado aquí por Marcos Brea y Rafael López. Rafael López es director de World War Recruitment. Marcos Brea es director general de DH2 Energy. Efectivamente. Y bueno, yo soy Alejandro Diego, trabajo como consultor en UX Energy, soy profesor de la EOI y bueno, pues he estado un poco impulsando este estudio. Fue una propuesta inicial de World War Recruitment vamos a hablar hace como 5 meses, en febrero de este año. Efectivamente, se propuso, digamos, la idea de decir, bueno, vamos a ver qué carencias hay en el mercado sobre información respecto al hidrógeno verde, del cual se habla mucho, pero luego a la hora de la verdad encontramos poca información sobre cuáles son los datos reales de lo que está pasando, cuáles son las perspectivas, ¿no?, respecto a este mercado. Encontramos muchos anuncios sobre grandes inversiones, encontramos anuncios sobre proyectos, pero quizá todavía no estamos viendo, digamos, algo más concreto como, digamos, cómo va a impactar este sector en el nivel de empleo, en las demandas laborales, qué tipo de perfiles se van a demandar, cuáles van a ser, digamos, las habilidades, los skills que más pueden atraer a los nuevos contratadores, qué volumen de demanda de nuevos empleados van a requerir estas empresas, y luego pues qué tipo de formación es necesaria un poco para entrar en este sector. Estas preguntas hasta la fecha un poco, pues bueno, cada uno se respondía según bien entendía. Nosotros hemos tratado de sistematizar y de una manera, bueno, pues realizando un estudio, un análisis cuantitativo y cualitativo sobre las respuestas de los encuestados, pues llegaron a una serie de conclusiones. La idea inició como, bueno, vamos a hacer algo más pequeño, más sencillo, y luego nos dimos cuenta de que había interés por el tema y de que había mucha gente que estaba dispuesta a responder. De hecho, desarrollamos un cuestionario con unas 15 preguntas. Estas preguntas están diseñadas de manera a tener unas preguntas cerradas con unos parámetros que nosotros les definimos y unas preguntas abiertas. Las preguntas cerradas, su objetivo es evaluar un poco cuantitativamente cuáles son el impacto digamos, cuál es el impacto cuantitativo respecto a las preguntas que estamos haciendo. Las preguntas abiertas buscamos lo contrario, ¿no? Evaluar un poco nuevas tendencias, cosas que no puedan aparecer, digamos, dentro de estas preguntas cerradas, comentarios que pueda haber por parte de los encuestados y evaluar de una manera cualitativa cuál puede ser un poco la opinión de los encuestados, dejando esta respuesta abierta. Estas preguntas cuantitativas, suponían al final dejar un formulario con una serie de preguntas cerradas, en las cuales posteriormente se analiza, se mete en un gráfico, pero en cambio las preguntas cualitativas, aquellas que eran abiertas, ya requerían, te encontrabas pues igual con 80 preguntas de distinto tipo y había que categorizarlas y sistematizarlas. Esto fue un poco el mayor trabajo, aparte de todo el tema del envío, etc. A la hora de decidir a quién íbamos a enviar esto, hablando con Rafael, decidimos que ya que no hay tantos perfiles ahora mismo en el sector del hidrógeno, íbamos a tratar de buscar, tanto dentro de su base de datos que ellos se dedican a recruitment, como de mis contactos, como de todo lo que podíamos echar mano en LinkedIn, buscar el máximo número de contactos de gente que estaba trabajando, principalmente trabajando, porque no son gente que está en el mercado laboral, estaba trabajando o que de alguna manera tiene formación y estaba buscando trabajar dentro del sector de hidrógeno, ¿no? Nos pusimos a buscar. Al principio empezamos con 200, 300, 400 encuestados y ampliamos esta búsqueda en el extranjero, sobre todo en Europa, México, Chile. Encontramos en Colombia, encontramos en Estados Unidos, empezamos a ver que también en Asia se está viendo esto. Al final llegamos a superar casi las 1.200 encuestados a los cuales se le envió el cuestionario. Obviamente de los que enviamos a los que respondieron hay una diferencia importante. Al final tuvimos una tasa de respuesta cercana al 15, algo más del 15% de todas estas
encuestas, pero bueno, fue, digamos que, por lo que he visto en otros análisis, en otros estudios, la tasa de respuesta es suficiente como para tener un rango, digamos, de respuestas que permitan dar cierta solidez a las conclusiones y a los análisis. Voy a pasar un poco la presentación para que veamos los puntos principales. Son 70 páginas, obviamente, no me voy a enrollar. A ver, este es un poco la intro con el contenido. Bueno, como podéis ver, se puede mover el puntero, está aquí. Bueno, aquí es donde hablamos un poco de contexto. Aquí están los resultados del estudio. Son las 15 preguntas, unas conclusiones que se derivan de estas preguntas y aquí se hace la entrevista a una serie de... Aquí falta Marcos. Bueno, no pasa nada, cosas del directo. Marcos que está con nosotros. Está con nosotros, con lo cual suplirá el vacío. Se buscaron a 3 personas que tuvieran cierta experiencia, solvencia en el sector de hidrógeno. En este caso, Jesús García es colega mío del máster del MERME y tú lo sabes. Es una de las personas que más sabe de hidrógeno de este país. Lleva 30 y pico años trabajando. Y probablemente el mundo. Sí, porque... Sí. Bueno, y es profesor del programa ejecutivo de hidrógeno renovable que tenemos aquí en la escuela. Es uno de los profesores, creo, claves del programa. Él muy amablemente se ofreció a responderme y la verdad es que su visión iba a estar hoy, pero justo me dijo que llegaba de viaje, que estaba en Bruselas. O sea, en Bruselas, sí. Iba a intentar llegar, igual llega ahora. Porque la verdad es que yo creo que una de las cosas que yo al principio pensaba que iba a ser complementario, pero para mí ha sido muy importante, ha sido estas entrevistas, tanto a Marcos como a Jesús como a Bryce, que son gente que está en el mercado, que saben lo que son los proyectos, que entienden la tecnología y que entienden un poco el modelo de negocio, ¿no? Entonces, su visión y su opinión, tampoco me enrollaba, ha sido 2 páginas de entrevista, ha sido muy excesivo. Yo creo que es muy interesante, aparte de las conclusiones que vienen en las entrevistas, el hablar con alguien que lleva tiempo en este sector y que sabe un poco el tema, ¿no? Vamos a pasar para adelante, perdonad. Bueno, aquí la frasecita, una introducción. Aquí me estoy hablando un poco del contexto. Como sabéis, y os podéis hacer una idea, las perspectivas de crecimiento, hablamos de la metodología que se ha utilizado, que eso os lo he comentado un poco ya. Y las perspectivas de crecimiento en el sector de hidrógeno son amplias. Nos encontramos también, es verdad, con un sector que todavía no tiene demasiados proyectos en marcha. Estamos hablando de los primeros proyectos pilotos, entre comillas, a nivel industrial, se están inaugurando ahora. Ha pasado con Iberdrola, en Alemania se inauguró otro, si no me equivoco, creo que hay otro muy importante, no sé si es en Japón. Es en Japón, Fukushima, ¿no? Sí. Sí, Japón fue... De hecho, Japón es quizás de los pioneros en el sector de impulsar la economía del hidrógeno desde hace bastantes años, pero es verdad que todavía no hay demasiados proyectos de a escala. O sea, hay una planta en Alemania de 6 megavatios con un electrolizador de Siemens, hay el proyecto de Fertiberia con Iberdrola en Puerto Llano, que está inaugurado, pero la planta todavía no está en funcionamiento. Sí que es verdad que de aquí a un par de años los proyectos que ya están en desarrollo se construirán y empezarán a operar. Cada vez hay más proyectos grandes en desarrollo. Eso es lo que está bien. Correcto. Es un poco lo que estamos viendo, efectivamente, lo que ha hecho Marcos. Ya estos proyectos empiezan a ver la luz. Entonces, realmente la tecnología del hidrógeno se empezó a hablar hace 4 o 5 años como una alternativa digamos, una alternativa de generación y una alternativa de almacenaje de energía. Que es uno de los problemas grandes que tiene ahora mismo la transición energética, ¿no? Nos encontramos con tecnologías consagradas como la eólica o la fotovoltaica que han demostrado suficientemente su validez, pero falta todavía ese vector de generación y de acumulación de energía. Y yo creo que, aunque tengo que decirlo, que yo antes de hacer este estudio era muy escéptico con el tema del hidrógeno, y ahora, aunque soy un poco escéptico, me doy cuenta de que el hidrógeno creo que va a tener su espacio dentro del sector, creo que va a tener su nicho importante, hay mucho interés y hay dinero detrás ahora mismo que está buscando cómo invertir en estos proyectos. Bueno, esto ahora lo veremos un poco más en las preguntas, pero a la hora bueno, pues aquí hemos puesto contexto. Digamos que esto sirve un poco de guía también para alguien que no está tan introducido en el tema. Ahí, perdón, estoy yendo para atrás. 6, 7, sí.
Y bueno, pues hablamos sobre los diferentes tipos de hidrógeno, el tema del arco iris de generación. Realmente la metodología que se utiliza de colores para el hidrógeno no es nada científico. No hay una institución que diga este color es tal, ¿no? Es un poco... Ha ido un poco evolucionando sin demasiado orden ni criterio. Cada uno ha puesto, los franceses han puesto un color para el hidrógeno a partir de la energía nuclear, otros... turquesa, rosa, Nos llegamos a encontrar con esto lo dice IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, sí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores, todo un arco iris para distintos tipos de hidrógeno, ¿no? A nosotros lo que más nos interesa, en donde nos hemos centrado, es el verde, que al final es, pues para los que no sepáis, es el hidrógeno generado a base de electrolizadores y con electricidad suministrada por plantas de energía renovables, principalmente eólica y fotovoltaica, si no me equivoco. Eso. Hay otras variedades, pero por ejemplo ha pasado una cosa muy curiosa, que es el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, perdón, el azul. Hasta hace 6 meses se consideraba parte del modelo de transición. Al final es un hidrógeno generado con gas natural. Claro, después de que lo que ha pasado con el conflicto en Ucrania, se han disparado los precios del gas y ahora mismo nos encontramos con que el hidrógeno azul... yo ayer leí un artículo diciendo que directamente ha dejado de ser competitivo a este momento. Ojo, igual vuelve, ¿no? Pero de momento, sí. de momento la mayor apuesta está siendo por el verde o por... Bueno, aumenta la competitividad a nivel económico del verde, porque mientras más caro es el gas... Eso es cierto. El conflicto ha hecho que bueno, al subir de precio del gas, otras fuentes de generación son más competitivas. Y yo lo que he leído un estudio, no sé hasta qué punto tal, es que efectivamente empiezan a entrar ya en rangos que se acercan a la competitividad respecto a otras fuentes de energía, la generación de hidrógeno verde con fuentes renovables. Luego hay unos cuellos de botella que luego lo haremos respecto al hidrógeno verde, que es que sobre todo lo que hace falta son muchas plantas de energía renovable. Hace falta mucha generación eólica y fotovoltaica y es algo que ahora mismo... principalmente está yendo para la generación eléctrica, que es totalmente lógico que vaya toda esta generación para suplir una parte de la generación eléctrica, pero ya está pasando en Alemania y en varios países, que nos encontramos que está empezando a haber excedentes de esta generación. Momentos en los cuales digamos, la generación fotovoltaica eólica o no se exporta o incluso tiene que haber, el otro día vi que en California en Texas había habido un curtailment, que es esto que se llama, de un porcentaje muy elevado, ¿no? O sea, es directamente electricidad que se pierde, que no se utiliza. Con esa electricidad se puede dedicar para generar hidrógeno y utilizarlo como un vector de acumulación de energía o de generación posteriormente, ¿no? Lo que está claro, por complementar un poco lo que estás diciendo, lo que está claro es que el hidrógeno verde o el hidrógeno renovable se está impulsando por el descenso fundamentalmente del coste de generación de la energía solar fotovoltaica. En el norte de Europa, la eólica marina también tiene un papel muy importante porque sobre todo tiene una diferencia fundamental con las solares, que tiene muchas más horas de funcionamiento al año. En horas equivalentes se pueden conseguir factores de capacidad de hasta 4.000 o incluso 4.500 horas de las 8.760 horas que tiene un año. Y en solar fotovoltaica estamos en 2.000. En México en algunos aspectos podemos mejorar, tiene esa limitación, pero lo que sí que es verdad es que lo que está favoreciendo el impulso del hidrógeno verde, del color verde o del renovable o como lo queréis llamar, es el descenso del coste eléctrico, que es el componente fundamental del coste final, del precio final del hidrógeno. Eso es lo que está detrás del impulso. Ahora, como comentabas, efectivamente se está viendo impulsado por todo el tema del incremento del precio del gas, que es previo a la... Esto es previo al conflicto. Previo al conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo esto obviamente va yendo a favor y en equivalente en precio, no sé si lo comentáis un poco más adelante, pero se está viendo que lo que la industria pedía hasta hace relativamente poco, que era 1,5 € el kilo de hidrógeno, la referencia actual, teniendo en cuenta o tomando el precio del gas natural más el precio de la tonelada de CO2, que es lo que pagan las industrias por las emisiones, está en torno a 5 € el kilo. Entonces, claro, esa referencia hace que el precio del hidrógeno renovable, que se hablaba que sería competitivo en el 2040, luego se está bajando al 2035, ya vemos que en 2025-2026 en plantas de gran escala, el hidrógeno renovable puede competir perfectamente en precios por debajo de 5 y de 4 € el kilo, que es realmente lo que la industria demanda a un precio en torno a 2 € el kilo. Entonces, eso es una de las cuestiones que... No, esto que comenta Marcos es realmente importante, bueno, es revolucionario. Es decir, pasamos de un modelo de energía que estamos hablando de 2040, que mucha gente ya cuando hablas a 15 años vista
no lo pone en su radar a algo que lo tenemos ya prácticamente aquí, en muy poco tiempo. No hay perspectivas, además, bueno, nunca puede ser, no tenemos ninguna bolita de cristal, pero en el corto plazo no se ven perspectivas, además de bajada en el precio de los hidrocarburos, por varios motivos, aparte del conflicto, etcétera. Es que las propias empresas del sector oil and gas tradicional están limitando al mínimo su inversión en nueva capacidad de refino y de explotación. Ahora lo que están tratando es sacar el máximo beneficio de la capacidad que tienen ahora mismo de refino, de extracción y de venta de sus productos. Con lo cual, esto no hace nada más que favorecer alternativas a este sector. Y el hidrógeno, lo que hemos visto es que de golpe y porrazo, como muy bien ha dicho Marcos, ha adelantado 15 años prácticamente su competitividad de mercado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar porque no quiero... Aquí hablamos un poco sobre el marco normativo, los incentivos, los pasos que se han dado. Aquí incluimos las últimas noticias que ha habido de Europa. Efectivamente, aparte del programa del Fit for 2030, el último anuncio del Repower Europe, que es posterior a la guerra en Ucrania, el último anuncio ha incrementado un 5% la penetración de renovables y si no me equivoco, ha derivado para la investigación y la inversión en proyectos de hidrógeno alrededor de 10.000 millones, no me equivoco, esa es la cifra, ¿no? Son 100 billion, ¿no? 100 billion, sí, 10.000 millones de euros. Estamos hablando de 2027, o sea, inversiones también en el corto plazo. Vamos a ver. Aquí hablamos un poco sobre las hojas de ruta también que tiene cada país. España tiene una hoja de ruta desde hace 2-3 años. Otros países que también han participado en este estudio, como puede ser Chile, como puede ser México, todavía no tiene hoja de ruta, ¿no? Tiene un borrador. Bueno, tiene una hoja de ruta que no es oficial todavía. Ah, vale. Pues. Se ha anunciado hace 2 semanas, que yo estuve ahí cuando se presentó, y la Asociación Mexicana del Hidrógeno ha presentado una hoja de ruta del hidrógeno. Lo que pasa es que todavía no está respaldada por el gobierno mexicano, aunque algunos de los ministros, secretarios de Estado de Economía e Industria lo han apoyado y han participado en la redacción. Lo que pasa es que a nivel político todavía México no lo ha anunciado ni ha hecho suya esa hoja como se ha hecho en España, como propia, ¿no? En Holanda o en otros sitios. Sí, además siendo México un país petrolero como es, pues también hay una parte, digamos, que del hidrógeno verde que va a ir sustituyendo, digamos, parte de los procesos que hasta ahora se hacían con hidrógeno. Correcto, más contaminante. Que es otra de las alternativas que tiene el sector del hidrógeno verde. Al fin y al cabo, si se va a seguir produciendo el petróleo, que para nos guste o no, va a pasar durante los próximos años, este proceso requiere hidrógeno. Mientras menos intensivo en CO2 sea este hidrógeno, pues obviamente reducimos la huella de carbono también en el sector tal. Y uno de los demandantes que existen a día de hoy, que están demandando hidrógeno verde, es el sector del oil and gas, y del cual México pues, es un productor importante. Esto de hecho aparece, lo leí en un artículo de Estados Unidos, y bueno, es que no hace falta buscar nuevos clientes. La propia industria del oil and gas la está demandando ahora mismo. Es más, para ellos les interesa, yo creo, comprar ese tipo de hidrógeno, sí, por temas también de imagen corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en España, solamente en España, hay un consumo aproximado anual de 500.000 toneladas de hidrógeno. Lo que pasa es que es hidrógeno que se extrae del metano, del CH4, con lo cual se emiten pues, 10 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno que producimos a partir del metano. Pero ya hay 500.000 toneladas, fundamentalmente del sector del refino y de los fertilizantes, pero sobre todo en las refinerías, de consumo anual. Son 500.000 toneladas de hidrógeno que no es renovable. Es un mercado que ya está funcionando y que efectivamente ese mercado, si se puede sustituir por un hidrógeno limpio verde. Es más, yo no sé exactamente cómo está ahora mismo a nivel normativo, pero no me extrañaría que dentro de poco lo hagan obligatorio, o que obliguen a las petroleras a comprar un tipo de hidrógeno de X tipo, aunque tenga un sobrecoste, no lo sé, pero probablemente vayan por ahí un poco los tiros. Yo puedo identificar haciendo el estudio, aparte de una hoja de ruta en España, en Alemania, que tiene objetivos muy ambiciosos. Mira, Alemania financia una estrategia de hidrógeno con más de 10.000 millones de dólares y ha comprometido 10.400 solo en el marco del paquete para el futuro. O sea, esto ya son cifras reales, comprometidas. La realidad es que aquí viene un poco las etapas. Aquí hemos visto un poco otros países que tienen hojas de hidrógeno como Colombia, Chile, Paraguay, o sea, países que sorprenden a veces. En total llegamos a identificar, si no me equivoco, unos 30 y pico países que ya tienen una hoja de ruta y que tenían planes bastante concretos al respecto. O sea, estamos hablando de que se ha pasado de ser algo que se hablaba a ya los propios países están integrando dentro de su normativa y dentro de sus
dentro de su política energética el hidrógeno como una alternativa real, ¿no? No es solo, digamos, Europa o un país concreto que lo está haciendo. ¿Qué más? Barreras. Bueno, esto no voy a entrar aquí porque quiero que lo veamos un poco a las preguntas. Las barreras, obviamente, sabemos que hay barreras para esta generación, principalmente el coste es la barrera número uno, yo creo, que todo el mundo cita. También hay barreras a nivel de infraestructuras, de nivel de transporte. Encontramos barreras a la hora de temas incluso de seguridad, que habría que ver, etcétera. Pero bueno, que son temas que obviamente hay que abordarlos y que los hemos tratado en el estudio. Y se decía mucho también el tema de la normativa. Efectivamente. Barrera es, por ejemplo, falta de normativa al respecto, falta de normativa a la hora de instalar una planta. No sí, de tramitar una planta que te plantas en una situación en la que las administraciones, cuando presentas un proyecto, no saben cómo darte una contestación o aprobar una planta porque no está regulado. No hay una normativa que regule las plantas de hidrógeno renovable como tal, y en España ahora mismo se están tramitando bajo la ley de hidrocarburos. Claro, es la ley de hidrocarburos bajo el paraguas que la planta de hidrógeno renovable no tiene ningún hidrocarburo, pero porque al final tienes una planta solar o un parque eólico y un electrolizador, un compresor, no tienes una chimenea ni una llama de no sé qué, ni riesgos. Pero al no haber un marco para el hidrógeno renovable, es la ley de hidrocarburos la que, o sea, digamos, bajo la cual hay que presentar. Es el paraguas, sí, ¿no? Bueno, y en base a eso sí que se tramitan las plantas. Se tramitan, pero vamos, que lo conveniente sería tener una normativa propia, efectivamente. Sí, porque claro, que hacer un estudio de riesgos, de emisiones, que una planta de hidrógeno no tiene ese tipo de, como si fuera una refinería, ¿no? Una planta química que es bastante distinta, pero bueno. Efectivamente, genial. La normativa es un tema bastante importante. Sí, no, de hecho ha aparecido, luego lo veremos en las respuestas, que aparece como una de las barreras importantes, ¿no? Hay una base de datos que probablemente conozcas, bueno, por lo menos tú, Marco, no sé, yo no lo conocía, está en la Agencia Internacional de Energía, sí. Ahí la conoces, ¿no? Sí. Hay una base de datos de proyectos pilotos que ya están instalados o que están. Aquí hicimos una selección, la verdad que se ve tan mal, pero... Ahí está nuestro proyecto, el primero, HyDeal, que esto es una iniciativa... HyDeal, aquí no se ve bien, pero sí. En Francia, efectivamente. Sí, esto es un proyecto que, aunque ponga Francia, efectivamente el impulsor es Thierry Lepers, que es un francés, un visionario, no sé si los conocéis. Thierry Lepers, que presentó va a hacer ya 4 años un libro que se llama Hydrogen is the New Oil, el hidrógeno es el nuevo petróleo, y a raíz de esto se creó esta iniciativa HyDeal, que se está aterrizando como la primera implementación. Es un proyecto para producir hasta 300.000 toneladas en el norte de Castilla y León y suministrarlo a las plantas de ArcelorMittal y Fertiberia en Asturias, que comentábamos hace un rato. Es el proyecto ahora mismo más grande, real, con ya desarrollo, con estudios de ingeniería, que se está desarrollando, pero bueno, ¿Con qué sería alimentado este proyecto, perdona, Marcos? Con energía solar fotovoltaica. Fotovoltaica, ¿no? ¿Y serían parques exprofeso o parques ya existen? Sí. No, parques nuevos. Parques nuevos, distintas ubicaciones, muchas plantas distintas, porque obviamente la potencia que se requiere, pues estamos hablando de 9 gigas y medio de potencia. De capacidad de potencia eléctrica. Y obviamente, claro, no puede estar todo en el mismo sitio, hay que ir haciendo distintas plantas en distintos sitios con el objetivo de que se puedan transportar el hidrógeno vía hidroductos, la infraestructura dedicada que transporta hidrógeno exclusivamente, igual que los gasoductos, pues utilizando las servidumbres de paso de Enagás, pues poder transportar este hidrógeno vía hidroducto. Ese es el proyecto. Muy ambicioso. No, es interesantísimo. Pero vamos, tiene bastantes retos. Y si queréis, tiene muchos retos y me imagino que, bueno, pues igual a veces al final lo que se consigue es diferente a lo que se propone, pero desde luego suena interesantísimo. No estéis tan informados. Y luego, además, que lo comentábamos antes, estos proyectos que son tan grandes, las plantas tan grandes, pues se enfrentan a desafíos sociales muy importantes, porque en las comunidades a nivel local, pues hay oposición a que haya una planta de 500 megavatios que ocupa 700 hectáreas, pues bueno, hay ciertas cuestiones que son retos, por llamarlo de alguna manera, son barreras al desarrollo que obviamente, no sé si habéis visto que ayer hay una planta que tenía Iberdrola tramitada en Núñez de Balboa. La planta más grande de Europa. Que uno de los propietarios ha conseguido decir que la expropiación del terreno pues no era tal y están obligando a Iberdrola, no sé lo que se pasará al final, a desmontar la planta. No creo que la desmonten, pero bueno. Espero que esto sirva como toque de atención para que las cosas se hagan mejor en el futuro. Pero vamos, que más de uno estará en alerta después de esta noticia.
Pero efectivamente a nivel social y en los pueblos, lo que hablábamos, que decías tú, ¿no? De Not in my backyard. Sí, el síndrome NIMBY, que es sobre todo se da mucho en temas de minería y en temas de oil and gas, que es... O de residuos también. O de residuos también, que es Not in my backyard. ¿No? Estoy muy a favor del progreso, de la industrialización, de las energías renovables en nuestro caso, o del hidrógeno, pero no lo hagas en mi patio de atrás. Prefiero que sea en un sitio que no lo vea es un efecto que en España yo solo había visto hasta hace poco en el sector eólico, que todavía vas hace una semana estuve por Cantabria y el norte de Burgos y te encuentras en los pueblos, ¿no? Eólicas aquí no, y tal. Y hay asociaciones incluso dedicadas a esto, ¿no? De hecho, si vas a Trujillo, cuando llegas a Trujillo hay un cartel ahí para ver no sé si es una planta de fotovatio, creo que es de fotovatio, y desde cuando subes al castillo se ve la planta de fotovatio. Y habían hecho un movimiento bastante potente en Trujillo de, oye, no, es que la gente, los turistas que vengan aquí es que van a ver la planta fotovoltaica. Yeah. Al final, de hecho, no afea el paisaje, pero sí que hubo un movimiento ciudadano. Hay un reto, yo creo que hay un reto muy importante ahí por parte de las empresas, por parte de las instituciones, porque claro, al final es que queremos hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Queremos mucha energía limpia, que no impacte y que todo el mundo esté contento. Obviamente yo lo veo imposible, pero bueno, digamos esta labor de explicar, de decir, oye, pues queremos energía limpia, queremos empleo local, queremos alternativas económicas, tanto que se habla de la España vacía, etcétera, pero luego tampoco queremos que aparezca la planta que estropee esto. Entonces, de alguna manera, espero que esto ahora se hablaba con el último paquete del Repower Europe, se estaba citando el tema de generar procesos que permitan agilizar esto, un poco por la urgencia que hay en Europa, ¿no? de dependencia energética y que permita una implantación masiva de renovables. Yo espero que esto no genere un rechazo masivo también por parte de la sociedad en general, de decir, bueno, que no nos volvamos ahora la industria de renovables, que yo cuando entré me ponían la etiqueta de que soy un hippie de Greenpeace y tal, ahora pasa al contrario, ¿no? Ahora es el empresario capitalista que viene a destrozar el paisaje, etcétera. Pues bueno, esta batalla, que al final es una batalla que está en el mundo de la comunicación también, pues es algo que hay que tener muy en cuenta y de la cual el hidrógeno también tendrá que tomar nota. Y luego que, claro, hay que elegir entre dos alternativas y ninguna es perfecta. Una es depender del gas ruso, argelino, americano. Correcto. Ahora parece también que Israel, ¿no? Sí. Ahora también Israel parece ser que nos va a asumir esta Europa a través de Egipto. Bueno, eso es una alternativa, y la otra alternativa es poder producir aquí hidrógeno, obviamente ocupando superficies de terreno sin competir o sin desplazar la agricultura u otros usos, obviamente respetando pues, las protecciones ambientales y todo esto. Hay que elegir entre las dos. Ninguna es perfecta. A lo mejor es una combinación de ambas. O sea, es una cuestión. Y otra cuestión que también es muy relevante en los proyectos de hidrógeno y es muy distinta al desarrollo habitual de las plantas fotovoltaicas y eólicas es el tema del agua. Correcto. Y el agua en los pueblos, el agua en las regiones es un tema crítico en algunas zonas. Y no en todos los sitios hay agua. Hay zonas en España de bastante estrés hídrico y hay determinados ayuntamientos, determinados pueblos que, aunque haya recurso de agua suficiente para la producción de hidrógeno, por un tema, digamos, político de no pagar ningún precio, algunos alcaldes de algunos pueblos dicen aquí no se pone ninguna planta de hidrógeno porque vais a consumir no sé cuántos metros cúbicos de agua y no va a desplazar ni va a retirar recursos del uso agrícola, pero es un tema muy importante a nivel local en los proyectos que estamos desarrollando nosotros y otras empresas iguales. Nos estamos viendo cómo en algunos sitios es posible y hay, digamos, disponibles recursos hídricos, derechos de agua, concesiones y demás, y en otros sitios es imposible. Entonces esto es un tema importante a nivel... Una pregunta, Marcos, una duda que tengo ya a nivel técnico. ¿El agua necesaria para la electrificación de qué tipo tiene que ser? Sí. Bueno, ¿se puede utilizar, por ejemplo, agua marina para esto? Bueno, se puede utilizar, lo que pasa es que todo el agua necesaria para un electrolizador, lo que lo marca, digamos, la calidad del agua es las especificaciones de la entrada del agua en los electrolizadores. Dependiendo del tipo de agua, el agua hay que tratarla en cualquier caso antes de que entre en el electrolizador y hay un proceso de osmosis inversa para que el agua cumpla con los requisitos de entrada en el electrolizador. Hasta ahora, el agua que se utiliza para la electrólisis es agua
de ríos o agua de acuíferos, agua, digamos, no salada. No salada relativamente, porque hay zonas en España en las que el agua es bastante salada, aunque no sea de agua de mar. Es verdad que ahora mismo hay proyectos, lo que pasa es que todavía más en fase piloto, para poder utilizar agua del mar en electrolizadores. O bien directamente el agua del mar, o bien desalar el agua del mar y utilizarla en electrolizadores. Pero todavía esto está un poco vale. Por ahora el agua que se utiliza es agua de los ríos o de los derechos de las confederaciones. En España hay agua disponible para uso industrial y agua disponible para uso agrícola. De las cuotas de uso industrial hay muchas zonas que están infrautilizadas el uso industrial. Y respecto a, pasa aquí que entramos en un tema demasiado grande, pero respecto a otros usos industriales, como el uso, sobre todo, por ejemplo, del uso del hidrógeno, de los reformadores de gas, de los SMRs, de los Steam Methane Reformers, el uso del agua es incluso mayor que en los electrolizadores, en las refinerías, en la industria química, es más intensiva en agua. Entonces, el impulso que hay a nivel europeo tiene en cuenta esto, si no, no habría este impulso. Está claro. Se habla de en torno a 15 litros de agua para producir 1 kilo de hidrógeno, aproximadamente. Depende un poco, hay un rango ahí entre... Sí, que tampoco estamos hablando de una cantidad tan elevada cuando dicen que para hacer una camiseta te cuesta como 20 litros de agua o así. Claro, hay que poner un poco en el contexto, en una referencia respecto a otros usos, pero sí que es verdad que en algunas zonas no es posible. Hay algunas zonas de Andalucía... Sí, que hay recursos en ese caso. No, por ejemplo Aragón o Castilla y León, otras zonas en las que sí que hay disponibilidad. La cuestión está en que las zonas donde hay más irradiación solar hay menos agua. Entonces, encontrar zonas en las que haya buena irradiación y haya recurso de agua y además haya consumo industria, pues no es en todos los sitios. Claro. Bueno, pues esto habrá que tenerlo en cuenta, supongo, que de cara a esto que hablamos de la consideración de la componente social y de comunicación que es transversal, que lo vemos en todas las fuentes de energía. No se libra ninguna. La fotovoltaica se supone que era muy limpia y ahora ya, que si tiene residuos, que si afecta al paisaje, en fin, pues habrá que tenerlo en cuenta todo esto. Vamos a avanzar porque si no se nos hace tardísimo. Hablo aquí de otros, como hablaba antes, también de otros países como Japón, que tiene una serie de proyectos pilotos. También se inauguró una en Dubái recientemente, que está una planta en Dubái, si no me equivoco, que está vinculada a la Expo de Dubái. Previsiones de inversión, como podemos ver, son muy amplias. Hay una previsión de Wood Mackenzie que hablaba de una previsión reciente que, si no me equivoco, hablaba de $300.000 millones de inversión hasta 2030. Pues la última cifra que he visto también era de 400.000, cifras muy elevadas que se prevén en todo esto. No voy a entrar en detalles de la intro. Aquí sí que se hizo un poco de referencia a lo que había hasta la fecha en temas de demanda laboral del sector hidrógeno. Y yo encontré un poquito de información. Es una de las cosas que me animó también a seguir con el estudio, ¿no? Había un estudio publicado en Science Direct que hablaba de cómo podía impactar y se hablaba de cómo el sector hidrógeno podía generar 3,6 millones de empleo a 2050. Y se esperaba que a partir de 2040, aunque este es un estudio de hace 2 años prácticamente, habría una especie de explosión, ¿no? de esta demanda. Un poco más, una serie de gráficos, algunos artículos cortos, pero había poca información al respecto sobre, el sector hidrógeno y el impacto laboral. Hay otro estudio de la GIZ que se realizó en Chile, junto con la Agencia de Cooperación, la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, junto con el Gobierno de Chile, y que hablaba también un poco de impacto de generación de empleo, y luego la Asociación Británica de Redes de Energía estima crear en 10 años 25.000 empleos. Son un poco estudios parciales respecto a lo que se puede esperar del sector del hidrógeno. Vamos un poco directamente a los resultados del estudio. La primera pregunta fue: ¿de qué otros sectores reconvertirían los perfiles necesarios para el sector del hidrógeno limpio? O sea, ¿de qué otros sectores provendrían los trabajadores que vengan al sector del hidrógeno limpio, ¿no? Entonces, en esta pregunta dejamos cerradas las respuestas. Si no me equivoco, perdonad que se ve un justito. Básicamente... Está en el sí, está en el texto. Una conclusión, y sin darle más vueltas, aquí vemos la principal vinculación que hay entre el sector, yo creo, de oil and gas y de tradicional y el sector del hidrógeno. La respuesta fue que más del 50% optaron por decir que los nuevos trabajadores que podrían entrar en el sector, y esto es una conclusión importante, yo creo, del estudio,
vendrían de este sector, el sector del oil and gas, por varias razones. Entiendo que por formación, porque han trabajado en una industria con similitudes y, bueno, porque también hay mucha gente, creo que del sector del oil and gas, que están queriendo dar este paso hacia trabajar en un sector más friendly, no sé cómo decirlo, más... Yo he notado esto, lo he notado yo personalmente, que soy profesor, que buena parte de los alumnos que vienen son los antiguos trabajadores del sector del petróleo y del gas, que directamente no les importa incluso el ganar igual un poco menos con tal de estar en un trabajo que les, bueno, pues que les motive más o que se sientan un poco más parte de todo esto que se está llamando la transición energética, ¿no? Yo lo estoy viendo y es algo real, no es un discurso. Yo veo a estos alumnos y me lo cuentan y me lo dicen, oye, ¿dónde puedo trabajar yo? Es que estoy cansado de estar en esta empresa, tal. Buscan un cambio de su carrera profesional, pero también buscan un cambio de sector. Entonces, el hidrógeno verde es una salida para ellos. Sí. Hay que comentar que España no somos un país petrolífero ni mucho menos, pero sí que somos un país de EPC, correcto, de oil and gas. De hecho, gran parte de las mayores empresas del mundo de construcción, tanto de petroquímicas, de refinerías, de... Técnicas reunidas, sol... Claro, tenemos ahí un montón de... Tenemos a Technip es francesa, tenemos está Initec, plantas industriales, está, digamos, todo este... Bueno, Cobra también tiene, digamos, una gran parte que se dedicaba a refinerías, a revamping de refinerías, a esta Duro Felguera, que hacía todos los presets de casi todos los proyectos a nivel mundial. Y claro, hay mucha gente, tanto españoles como personas en Latinoamérica que han estado vinculadas a estas empresas con un gran alto de tecnicidad y que han progresado durante mucho tiempo en este sector, que claro, que ahora cada vez se hacen menos refinerías, cada vez se hace menos exploración y producción de hidrocarburos y claro, esas personas se tienen que reconvertir y son personas que tienen también una afinidad, digamos, al sector energético y ven, digamos, que su salida va hacia el sector de las energías renovables. Y en el caso del hidrógeno yo creo que la similitud que puede haber, sobre todo en proceso y en la fase de construcción, pues sí que tiene mucha sinergia en comparación con lo mismo con otras tecnologías. Correcto. Bueno, esto lo habéis visto vosotros probablemente a la hora de vuestros procesos de recruiting, que entre las motivaciones también de los trabajadores está esto, ¿no? Efectivamente, bueno, no le vamos a dar más vueltas, simplemente eso, tener claro que efectivamente más de la mitad, digamos, de los trabajadores creen que se provendrán del sector. El siguiente, digamos, gran donante de nuevos empleados serían el sector químico, aquí hablamos del sector químico general, y luego otras renovables, como estaría la fotovoltaica, la eólica o temas de biotecnologías, bueno, de biocombustibles, estarían un 13,2% de los... Hay otras categorías que aparecen en el estudio, pero bueno, podéis ver ahí. Siguiente pregunta sería... bueno, aquí vienen un poco las conclusiones. ¿Qué tipo de perfiles serán más demandados por su organización dentro del sector del hidrógeno limpio? Bueno, pues esto también ha arrojado una serie de respuestas interesantes. Más de la mitad de los encuestados han respondido que en general los perfiles englobarán dentro de lo que es algún tipo de ingeniería, 55%. Las opciones más elegidas han sido ingenieros industriales, 22%, y los ingenieros químicos o químicos, 16%. Posteriormente se ubicarían los ingenieros mecánicos, minas o ingenieros de energías, que no existe como tal, pero bueno. Y se pone a manifiesto la necesidad de estos perfiles para la parte de diseño inicial, de detalle, operación e implementación de los proyectos. Aquí vemos como efectivamente, bueno, los ingenieros siempre han sido demandados, pero bueno, en este caso estamos en una fase en la que también están los proyectos diseñándose, en los que hace falta materia gris, digamos, para diseñar e implementar estos proyectos, y los cuales son necesarios estos perfiles. La segunda categoría siguiente, más demandada fuera de los ingenieros, se centra en los operarios técnicos, especialistas en instalación y operación de equipamientos relacionados con el hidrógeno, como electrolizadores, sistemas de transporte y gasificación. Aquí estamos hablando de, al final, trabajadores operarios que no tienen una formación superior, pero que de alguna manera tienen alguna formación relacionada con esto, ¿no? Aquí también puede haber ciertas carencias. También estamos ahora mismo yendo hacia un entorno laboral en el que la oferta parece que se está cada vez contrayendo más en ciertos perfiles. Esto ya lo veremos, pero bueno.
Y luego también otro de los demandados, serían un 12%, serían los especialistas en desarrollo de negocio. Esto se destacan y lo destacan mucho, aunque aparece un 12%, se destaca la importancia de esto en el sentido de lo que hablábamos antes. Queremos establecer una planta, para ello tiene que haber un comprador, alguien que financie esa planta de alguna manera, comprando el hidrógeno o estableciendo algún acuerdo de compra-venta con cierta estabilidad que permita digamos, el desarrollo e implantación de dicha planta de hidrógeno. Para eso hacen falta comerciales técnicos, gente que conozca el sector, gente que sepa vender, pero no, o sea, con conocimiento de la tecnología y que tengan contactos y relaciones dentro de esta industria, ¿no? Esto, aunque solo es un 12%, es clave. O sea, sin esto no existe el resto tampoco. O sea, sin gente que desarrolle el negocio, los ingenieros no tienen trabajo. Sobre todo es que son proyectos que prácticamente ninguna empresa en solitario es capaz de desarrollar. O sea, los proyectos de hidrógeno renovable requieren una empresa de ingeniería, una empresa de consultoría que gestione el proyecto, que coordine, alguien que ponga dinero, un consumidor. Se está viendo que todos los proyectos que están avanzando de verdad de plantas de producción de hidrógeno tienen juntos a distintos tipos de empresas. Uh-huh. Entonces, hay personas que tienen esa capacidad de desarrollo de negocio, como estaba comentando un poco, que piensan en cómo tienen que ser esos consorcios o esas uniones de empresas. O sea, prácticamente ninguna empresa está en solitario pudiendo abarcar desde la identificación de un terreno, la planta fotovoltaica o el parque eólico, el electrolizador, el compresor, los hidroductos, el almacenamiento y el consumo. Ninguna empresa abarca toda la cadena, digamos. Sí. Con Repsol o Iberdrola. Sí, pero ellos también pero también necesitan también un consumidor final. Correcto. Entonces sí que es verdad que alguien que los perfiles de desarrollo de negocio que no existen en el sector del hidrógeno renovable, porque nadie ha hecho desarrollo de negocio de hidrógeno renovable porque no ha habido proyectos, son para nosotros al menos son los que más nos está costando. Los que más está costando encontrar, sí. Sí, de hecho lo que comenta Marcos es súper interesante porque uno de los perfiles que más nos han demandado, sobre todo desde el principio hasta el momento, era el perfil del originador de PPAs, comparándolo, digamos, con la fase de eléctrica. Y eso al final conceptualmente es similar, porque es colocar una energía a una empresa, sea una pequeña o mediana empresa, o sea una empresa electrointensiva que necesite, digamos, gran consumo, sea eléctrico, sea calorífico. Y vamos a ir, digamos, yo creo que por ese camino, el saber identificar quién pueden ser los principales consumidores y cómo colocar, digamos, esa energía. Y luego ya la fase de generación, pues pensar si, pues hacer un polo industrial, si concentrarlo, si hacerlo más in situ. Eso luego yo creo que van a ir, digamos, asociados, digamos, a la necesidad que pueda tener el cliente final, pero sí que estamos atravesando y se va a atravesar en el sector del hidrógeno algo muy parecido a lo que está pasando en este momento en Europa, que es con los PPAs, por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Uh-huh. Eso ya venía bastante rodado, había mucha demanda, se había generado, digamos, una infraestructura, tanto legal como digamos, de consumo. Pero aquí en Europa estamos prácticamente un poco dando los primeros pasos, al menos en España. No había tantos perfiles que estuvieran orientados a hacer PPA. Y yo creo que lo que se va a generar es lo que también un poco atendiendo a los resultados de los skills que se estaban demandando por parte de la gente que va a entrar dentro del sector del hidrógeno, va a ir muy relacionado, digamos, con la originación, no tanto, digamos, con una venta técnica, sino con la originación, digamos, del generación de la oportunidad, al final. Uh-huh. Bueno, pues este es un aviso navegante muy interesante para aquellos que se quieran dedicar a este sector, que aquí nos va a faltar trabajo. Bueno, seguimos. Perfiles más escasos. Por un lado están los que son más demandados y por otro lado quisimos poner esta categoría de los más escasos. Está un poco en la línea de lo que estaba diciendo Rafa ahora mismo, ¿no? Nos encontramos con que los perfiles más difíciles de encontrar también está el tema de los ingenieros, aunque hay, digamos que aquí se cita el 51% respecto al 55% de lo que se suponía en la pregunta anterior que era la demanda, ¿no? Con lo cual, digamos que probablemente haya más escasez en perfiles fuera de la ingeniería que exclusivamente dentro de la ingeniería. Esto es lo que tiene a indicar un poco esta pregunta, ¿no? Vamos a avanzar habilidades, skills. Ahora se habla mucho de los skills en general, pero bueno, creo que era importante también incluir esta categoría
lo dividimos un poco en... Esta fue una pregunta abierta, ¿no? Hicimos y recibimos como 80 categorías diferentes y fue casi el mayor trabajo que nos llevó un poco a la hora de categorizar, ponerlos cada uno en una categoría, ¿no? Y bueno, pues lo dividimos en categorías duras o hard skills, que al final son conocimientos que se aprenden, digamos, pues eso, estudiando una materia concreta, y luego habilidades blandas, que son habilidades un poco que de alguna manera o vienen cada uno que las tiene incorporadas dentro de su ADN o que bueno, pues que están muy relacionadas con el tema de las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos encontramos que las categorías, digamos, que se espera que sean más demandadas por el sector verde, según la respuesta, hablaban de la flexibilidad de adaptación con un 14%, seguido con adaptabilidad al cambio con un 11%, iniciativa en general con un 9% e innovación y creatividad con un 8%. Estas 4 primeras respuestas suman un 42% del total de respuestas aportadas. Y luego, categorías como trabajo en equipo, pensamiento analítico, estratégico, desarrollo, autodesarrollo, talento suman otro 25%. Y luego hay otras 6 categorías como orientación a resultados, relaciones públicas, capacidad de planificación, responsabilidad social. Bueno, esto yo creo que es un catálogo para que aquí se vean. Esto es una respuesta analítica un poco cuantitativa en la cual la gente puede evaluar, digamos, qué tipo de skills, digamos, están viendo necesarios los propios contratadores, las empresas que están contratando. Estos son los perfiles, digamos, las habilidades que consideran más necesarios para este tipo de proyectos. Yo creo que es interesante porque sirve un poco como de catálogo de habilidades que creo que son importantes. Sí, de hecho, aquí te puntualizo porque la verdad que aquí sí que tuvimos que traducir, digamos, muchas respuestas de los encuestados que, bueno, pues al final no se utiliza, digamos, una terminología concreta de aplicar en recursos humanos y, de hecho, junto a un compañero tuvimos que ir una por una viendo en qué categoría lo podíamos poner, tratando de entender qué era lo que querían decir. Basado todo esto en un manual taller de habilidades, ¿no? Es un manual, ¿no? Eso se llama un diccionario de competencias y sobre un diccionario de competencias que al final pues hay 100 y pico competencias, pues más o menos tratar de englobarlo. Hay pues competencias más hacia la parte corporativa, competencias más personales y ahí fue donde sacamos, digamos, pues un poco las terminologías. También tratando de entender, había gente que escribía un párrafo y tenías que más o menos intuir qué era cuál era la competencia a la que se estaban refiriendo. Pero yo, sobre todo, lo que destaco es flexibilidad, saberse adaptar, pues lo que comentábamos también de pues, personas que vengan de otros sectores, pues venir con la mente abierta. Y otra muy importante yo creo que es la innovación, aunque no está, digamos, en el top, que es, yo creo que es la tercera, el top 3, para mí es la más importante, porque una persona que entre ahora, supongo que Marco puede corroborarlo, no va a estar haciendo algo que esté escrito sobre el manual y que no, es que va a llegar y va a cambiar y el electrolizador que tiene hoy no tiene nada que ver con lo probablemente que tenga en 6 meses. Así que la innovación y la flexibilidad y esa capacidad de adaptación va a ser fundamental para poder desarrollar el sector. Muy bien. Vamos avanzando, que se está el tiempo encima. A ver. Pero bueno, aquí aparecen también los hard skills. No voy a entrar en detalle. Vamos a avanzar un poquito a las preguntas sobre necesidades formativas. Esto creo que es un tema que también ha levantado mucha... a ver cómo está esto. Vale. Bueno, básicamente esta pregunta buscaba evaluar si su organización ahora mismo, la organización en la que se englobaban las personas a las que hemos entrevistado, estaba ofreciendo capacitación para reciclar o bueno, adaptar a sus empleados al sector de hidrógeno verde. Lo más llamativo de esta respuesta es que el 54%, más de la mitad, están ofreciendo actualmente formación. O sea, digamos que son empresas muy activas y muy proactivas a la hora de ofertar, digamos, capacitación y formación. Entiendo que porque es un sector emergente, hace falta formación constante y bueno, pues ahora mismo entiendo que alguien que trabaja en este sector tiene que estar todos los días siguiendo la prensa, siguiendo las novedades, siguiendo artículos científicos para formarse y a la par que sigan algún tipo de curso de formación. Esto lo veremos ahora un poco más adelante. Además, Marco es un experto en este tema.
por ejemplo, vimos que en el formulario se hacía había un cuestionario en español y otro en inglés, enfocado hacia las personas que de países de fuera de países que no son de habla hispana. Y una cosa que nos llama la atención es que el cuestionario en inglés es mayor este porcentaje. Un 60% de las empresas del cuestionario en inglés afirmaban que estaban ofreciendo capacitación al respecto. Por lo cual, bueno, da a entender que fuera de España el tema de la capacitación, o fuera de España los países hispanohablantes, pues se le da más importancia. En caso positivo, ¿cuál es el tipo de formación? Bueno, pues lo que más se está ofertando de momento son cursos, porque es lo que hay. Formación y company, que son, al final son cursos que ofrecen especialistas de todas las empresas, o cursos a medida. Y luego están los másteres, que en España, si no me equivoco, solo hay uno. Hasta la fecha, ¿no? Hay un máster interuniversitario de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Mondragón, País Vasco, varias, que está en la primera edición. Es un máster que dura 2 años, muy técnico, que nosotros participamos desde la escuela, desde la EOI, con varias clases, pero sí es el único máster. Hay otro que va a sacar la Politécnica, bueno, un título propio, que todavía no están acabando de cerrar, no sabes si empezará en septiembre o en enero del 23, pero a nivel de másters como tal, el único que hay es el interuniversitario que está en la primera edición, o sea, que arrancaba hace un año. Luego también se citaba el tema de los programas ejecutivos, de los cuales la EOI ofrecemos uno. Sí, aquí en la escuela tenemos un programa ejecutivo de hidrógeno renovable. Hasta ahora se hablaba de hidrógeno en otros másters, en concreto Jesús, que hacía en el MERME, lleva predicando en el desierto. 30 años. Hablando de hidrógeno y pilas de combustible, y creamos un programa específico un programa ejecutivo de hidrógeno renovable, que estamos ahora en la 3ª edición, y es curioso porque la mayor parte de gente que estamos formando es gente de Repsol, de Cepsa, de mucha gente de Oil and Gas. Confirma un poco lo que hemos hablado antes. Sí. Y además es un programa que está funcionando muy bien. En la 3ª edición hay 32 alumnos y estamos teniendo una edición cada 6 meses. 6 meses más o menos. Sí, llevamos en 1 año y medio 3 ediciones. Acabamos de lanzar también el mismo programa en la sede de la EOI en Sevilla, que presencial también el viernes pasado lo inauguramos. Y es curioso, mucha gente con mucha experiencia, unos perfiles de gente, salvo algunas excepciones, gente con 15-20 años de experiencia, mucha gente de Repsol, de Técnicas Unidas, de Tesa, de Cepsa, de Oil and Gas que comentabais. Sí. Y gente que tiene, yo creo que 2 intereses. Uno, el tema es muy atractivo y es como muy interesante y además muy motivador. Y otro, que hay mucha gente que está en esas empresas que o bien quiere pasar a las áreas de hidrógeno nuevo que se han creado, que dirige Tomás Malano en Repsol o otras áreas, o bien quiere salir de esas empresas y quiere ir a trabajar a las empresas que están buscando perfiles, que cada vez hay más. O sea, correcto. Esto es un poco una conclusión que yo he llegado, que al final la mayoría de la gente que está entrando en este sector son gente que ya tiene experiencia laboral y que buscan reciclarse de alguna manera. Sí. También hay gente que parte de cero y que, bueno, que termina la carrera y entonces esto obviamente porque es interesante para un nuevo profesional, pero que claro, quizá el que tiene más valor añadido ahora mismo para una empresa es esa persona que tiene esa experiencia, que se recicla, que igual viene del sector de oil and gas, pero que conoce el negocio. Claro. Gente que conoce el negocio y a lo mejor gente que tiene experiencia. Nosotros hemos contratado a una persona que lleva 10 años en Repsol, que es experto en licitaciones y en lanzar ofertas para equipos, tal. Entonces, es muy aplicable a esto, aunque ya ha hecho peticiones de oferta o licitaciones de una planta de GNL en un sitio, pues al final no es tan complicado. Esos son unos perfiles de gente que ya tiene experiencia que estamos contratando. Y otros es gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero a lo mejor alguien que ha hecho una ingeniería química y tiene alguna primera experiencia en alguna consultora, en alguna ingeniería y sabe de temas de agua, pues ahora mismo es muy útil. Es el tema del agua, efectivamente. Sí. Son perfiles que no son... Parece que hay gente más que no sabe nada de hidrógeno, a lo mejor sabe 4 cosas, pero si conoce bien cómo es el tema de la osmosis inversa, el tratamiento del agua, de los residuos, pues son ahora mismo perfiles que las empresas que trabajamos en el sector energético desde hace muchos años no necesitábamos ese tipo de conocimiento, porque claro, una planta fotovoltaica, en un parque eólico, claro, el tema del agua no existe, pero una planta de hidrógeno de repente pasa a tener un papel muy relevante.
Y hace falta tener ingenieros químicos, biólogos, gente que conozca un poco todos estos temas. Muy interesante. Más en detalle, sí. Muy bien, vamos a avanzar, que se nos hace tarde. ¿Cómo poder, bueno, aquí viene otra pregunta, que es cómo poder reconvertirse, cuál es la manera más eficiente, digamos, para reconvertirse, hacer este paso, ¿no? Transición laboral. Y bueno, pues un porcentaje, la definición más llamativa se encuentra en cuanto al porcentaje de respuestas que afirman que un máster o posgrado sería la formación más eficiente que permitiría adaptarse a este mercado. Aquí, esta cifra nos está revelando que efectivamente hay una alta demanda por másters y posgrados de este sector y que ahora mismo no hay oferta. Que lo sabemos, pero que nos lo corrobora la entrevista, que hay gente que está deseando hacer un máster en esto y no tienen oferta laboral. Y bueno, otra de las conclusiones es que, bueno, sí que efectivamente, bueno, que de los que estaban en la anterior pregunta, se afirma que solo un 2% estaban haciendo un máster, un 2,6%, frente a la potencial demanda del 20%. Con lo cual, prácticamente, hay una demanda 10 veces casi superior a la oferta que hay en cuanto a posgrados y máster. Esto, obviamente, me consta que hay universidades que están queriendo sacar másters, etcétera. Pero claro, es que me da la sensación de que es que casi no hay profesores para esto ahora mismo, ¿no? Falta personal cualificado. Los profesores al final son los mismos que están en unos sitios y en otros sí, que hacen malabares. Es verdad que sí que hay profesores que pueden contar la parte técnica. Porque claro, en España hay un conocimiento científico en hidrógeno muy relevante. De gente del CIEMAT, del CSIC, del Centro Nacional del Hidrógeno, de la Fundación de Hidrógeno Aragón. Gente que lleva igual 30 años trabajando en la parte técnica. Y esa parte sí que hay bastantes más profesores, digamos, o personas que pueden contar. Lo que no hay es gente que pueda hablar de los proyectos. Gente que pueda contar un proyecto real de cómo se diseña una planta, el modelo financiero, cuáles son, digamos, los temas del CAPEX, del OPEX, de todos los temas a nivel de las plantas, porque no hay gente que haya hecho modelos, son unos cuantos. Claro. Y ahí sí, es donde entiendo que también tiene que... Supongo que al final habrá profesionales del sector financiero que quieran especializarse en esto y podrán aportar esa información, pero yo creo que son dos propios profesionales que están un poco a la expectativa de ver cómo se define este modelo, que lo comentábamos antes, ¿no? El de los temas de cómo estructurar al final un proyecto a nivel financiero. Todavía no hay un modelo fijo, así como en la fotovoltaica y la eólica. Esto se ha definido en los últimos 10-15 años. Para el tema del hidrógeno se supone que tendrá que utilizar su modelo basado en estos anteriores, pero todavía no hay digamos, proyectos merchant, que se llama, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, entiendo que también esos perfiles van a ser muy demandados en cuanto exista ese conocimiento, ¿no? Yo también aportaría que hay que entender también que el hidrógeno es una cadena mucho más larga que, por ejemplo, puede ser el caso de una renovable, que al final tú te enganchas en el grid, te enganchas en la red y ahí ya pues gran parte de los problemas se terminan, pero en el caso del hidrógeno tienes que transportarlo, tienes que consumirlo, hay, digamos, una cadena mucho más larga y claro, este tipo de formación no solo puede abarcar, digamos, la fase de financiación o la fase, digamos, de diseño de la planta, sino que yo creo que tendrá que ir o en un futuro irse ramificando en distintos máster porque habrá muchos focos donde la generación de conocimiento y donde la absorción de conocimiento es muy importante porque el transporte va a ser también muy necesario el conocer. Luego también pilas de combustible, cómo utilizar ese tipo de pilas de combustibles, etc. Así que hay que verlo, digamos, en una perspectiva muy grande y la formación va a tener que irse especializando en cada una de las partes de la cadena. Correcto. Vamos a ver unas preguntas que ha tenido más... Para mí es una de las que más me ha llamado la atención, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento por parte de las empresas, ¿no? Aquí el 88% de los que han respondido afirman que se van a producir contrataciones en un futuro próximo. Esto es una de las conclusiones más llamativas. Es un sector que está contratando y que además está contratando ya. Cuando le preguntas a todos los que han respondido si están contratando, que un 88% te diga que lo está haciendo, es una respuesta bastante abrumadora. O sea, creo que no hay mayor análisis. Sí que se puede analizar en cuanto al volumen de contratación y al tiempo, ¿no? Un 62-66% estiman que esta contratación se va a producir en el plazo del próximo año
y un 22,4% esperan que esta contratación se produzca a partir de un año. En cualquier caso, son plazos cortos, yo considero. Bueno, destacamos el MBDT de los periodos, y en el periodo de 0 a 6 meses, o sea, en los próximos 6 meses, un 36,4% de las empresas que han respondido esperan contratar. El cuestionario en inglés, como os decíamos, tenemos este cuestionario en inglés, es aún más intenso en esta respuesta, digamos que la corrobora de una manera más fuerte, porque en este caso se habla que el 71% de las respuestas de las empresas que han respondido esperan contratar en los próximos 12 meses. Si en el cuestionario en español era un 66%, el cuestionario en inglés era un 61,1%. De alguna manera nos da a entender que, bueno, en los países que no son hispanoparlantes la demanda puede ser aún más potente en España. Que en España vemos una... Bueno, España, perdón. Yo hablo de España, pero hablo de España, de países hispanoparlantes que nadie me entienda mal, que son... Al final, el cuestionario en español se mandó a México, se mandó a Chile, se mandó a Colombia, se mandó a todos los países hispanoparlantes, ¿no? Aquí las empresas que afirman que no contratarán a nadie solo son un 5,3% del total. O sea, la conclusión es clara. El sector está contratando y está contratando ya. No sé si tú me comentabas hace poco, Marcos, que en vuestra empresa habéis ampliado plantilla de manera bastante importante. Sí, nosotros hemos pasado en un año y medio de ser 5 personas a ser casi 40. Repsol ha pasado de ser 0 a tener 15 o 20. Iberdrola lo mismo. Y luego ya todas las ingenierías y las cosas, o sea, tipo técnicas reunidas y demás, IDOM, todas estas empresas están pasando gente de otras divisiones a... Para crear un nuevo departamento igual, ¿no? Sí. Porque además es que ahora está ocurriendo una cosa, es que como hay muchos proyectos en desarrollo, todas las empresas necesitamos apoyo externo de ingenierías, de consultoras, de... Hay otro tipo de empresas también que tienen cada vez más necesidades de personas que son todas las que se dedican al tema de las ayudas, sí. Todo el tema de la tramitación de subvenciones, de presentación de propuestas a la Comisión Europea o a las ayudas españolas, a proyectos de innovación. Y todos son personas que no sabíamos nada de esto. O sea, yo hace 4 años, 5 años, llevo 20 y pico años en el sector energético, pero conocí a la Fundación de Hidrógeno hace 15 años, pero así por encima, ¿no? Y no hay nadie, no encuentras a nadie realmente que haya trabajado en esto desde antes del 2017. O sea. Y ahora todos estos proyectos que están en desarrollo, y España yo creo que a nivel mundial no sé si es el tercer país con más proyectos en desarrollo de hidrógeno. No sé si es el tercero o el cuarto, pero vamos, estamos en una posición muy, muy arriba. No solo somos las empresas las que estamos contratando, las que estamos desarrollando los proyectos, sino todas las empresas que necesitamos, los promotores y los desarrolladores. O sea, ingenierías, consultores, temas de toda la tramitación de los proyectos, empresas como Inerco, todas estas empresas que se dedican a tramitar los proyectos, han pasado de tener, pues eso, una persona o ninguna a tener 6, de repente 10, ya ves equipos de 15, 20 personas. La única empresa que sí que lleva más tiempo con un equipo muy grande es Engie, que tiene en París un equipo de 100 personas dedicadas a hidrógeno desde hace ya 3 años. O sea, es quizás la única diferencia. Bueno, Total ayer ha anunciado una inversión en India enorme. Bueno, cada vez hay más. O sea, pero realmente con un equipo grande trabajando en proyectos de hidrógeno renovable, que yo conozca, Engie en París tiene un equipo de unas 100 personas porque ha decidido apostar por esto muy claramente, y tiene proyectos en Australia, tiene proyectos en Chile, tiene proyectos aquí. Pero el resto, todas hemos ido pasando bueno, prácticamente de la nada, de menos de 5 a tener de repente 40, 50 personas. Y sí, que son crecimientos exponenciales al final. Estamos hablando de... Claro. Nosotros tenemos ahora mismo 4 posiciones abiertas que no conseguimos cubrir. Hay una que prácticamente la vamos a cubrir, pero hay otras 3 que todavía no hemos conseguido. Bueno, pues luego le pasas el correo a Rafael a ver si encontramos aquí una sinergia. Y... seguimos. Voy a avanzar un poquito rápido porque no quiero tampoco que se... Perdonad. Ay. En caso positivo, ¿qué número de trabajadores? Esto es importante porque hablamos de que efectivamente existe una demanda y aquí es el volumen de demanda, ¿no? ¿Qué número de trabajadores creen que sea necesario? Aquí hay otra respuesta muy interesante también. Se establecieron varias opciones que eran de 1 a 2, de 3 a 10 trabajadores, de 11 a 50 y de más de 50. Bueno, pues las empresas que contratarán más de 11 empleados, o sea, la categoría de 10 hasta el infinito, suponen un 40% prácticamente.
O sea, un porcentaje muy alto de las empresas espera contratar más de 10 empleados. Y estábamos hablando, la pregunta es en 12 meses, en el próximo año. O sea, estamos hablando que las empresas no solo están contratando en corto plazo, sino que están contratando ya porciones importantes de trabajadores. Trabajadores cualificados y por encima de 10 trabajadores. Que aquí hablamos, dentro de los que hemos entrevistado están pymes, empresas muy pequeñitas, pero que están dando este paso, ¿no? Luego, un 15%, esto también me llama mucho la atención, casi un 16%, esperan superar los 50 nuevos empleados en 12 meses. O sea, solo esta respuesta, digamos, de que un 15% de nuestras empresas, las empresas que han respondido, esperan contratar más de 50, suponía algo así como 1.000 empleados nuevos solo en esa respuesta respecto a los que han respondido. Ya no estamos hablando de la realidad, sino simplemente de los que han respondido. O sea, ya nos estaban diciendo que mínimo sus empresas iban a necesitar 1.000 empleados en 12 meses, ¿no? En fin, esto corrobora un poco la pregunta anterior de que sí, efectivamente las empresas iban a contratar, pero esto además incide en que el volumen de contratación es, yo creo que medio alto, si no me equivoco comparado. A ver, no se puede comparar con una empresa igual de construcción que tiene volúmenes muy elevados, pero estamos hablando de un sector emergente y de un sector que bueno, pues que, no sé, pues hay sectores como, yo qué sé, la eólica marina, etcétera, que no sé cómo estarán demandando ahora perfiles, pero vamos, que el hidrógeno viene pegando fuerte, está generando una demanda intensa y en el corto plazo, y para la cual creo que no hay suficiente oferta por el momento. Nos encontramos con este gap entre oferta y demanda, yo creo. Respecto a la motivación, que esto lo hemos hablado antes, ¿cuál es la motivación para que un candidato entre a trabajar en su empresa? O sea, ¿por qué querría entrar un trabajador en la empresa a la que hemos entrevistado, en este caso, ¿no? Entonces, el dato más interesante es que un 70%... esto lo antes, perdón. Bueno, en España la opción principal es entrar en un sector creciente y atractivo como es el hidrógeno verde. O sea, hay un fuerte componente motivacional aquí, de motivación por entrar en un sector atractivo como es el de las renovables y el hidrógeno verde. Estos en España nos respondieron la gran mayoría, bueno, en España, perdón, en los cuestionarios en español nos respondieron la gran mayoría que su intención era entrar en un sector atractivo que les apeteciera. El plan de carrera, flexibilidad de horario, prestigio de la empresa, salarios y beneficios eran secundarios. Parecían, pero digamos con menor intensidad en este caso, ¿no? Lo cual destaca un poco el tema de la vocación que hay por este sector. Respecto a la guerra por el talento, directamente se preguntó a los cuestionarios, en el cuestionario si existe una guerra por el talento en este momento. También fue una respuesta muy rotunda y contundente. 83% dijeron que sí. Las respuestas eran muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco de acuerdo. Y el 83% estaban entre de acuerdo y muy de acuerdo. Si nos vamos a los que están bastante de acuerdo, muy de acuerdo, el porcentaje es 55,4%. Esto un poco va a la línea de lo que hablábamos. Hay pocos perfiles. Los que están cualificados, pues muchas veces se están yendo a las empresas que más pagan, o las empresas, digamos, que están de alguna manera entrando en esa guerra, pues robando o llevándose trabajadores de otras empresas a base de ofertar subidas importantes, ¿no? Esto yo creo que lo habéis visto, ¿no? En el sector. Lo hablamos en una entrevista, pero se lo han comentado muchos de los entrevistados. Sí. Nosotros sabemos, ayer me comentaba alguien que está pagando, alguien con 2 años de experiencia, sí, 60.000 euros, puestos de temas de tramitación de productos. Tenemos 2 alternativas: contratar a una consultoría para que te monte un proyecto o contratar a la persona. Entonces, ¿cuánto cuesta un estudio que hace una consultora grande? 200.000 euros o 150.000 euros. ¿Cuánto cuesta una persona que la tengo disponible todos los días? 90.000 euros, 100.000 euros. Entonces, claro, en esas decisiones hay empresas que están pagando. La verdad es que yo, desde mi punto de vista, hay un poco de sobrecalentamiento de algunos perfiles. De los salarios, igual, ¿no? Los perfiles. Sí. Claro. Bueno, al final estamos hablando de una ley de oferta y la demanda tradicional. Es así. Escasez de oferta y alta demanda, con lo cual los afortunados que estén en el sector se supone que pueden aprovechar este calentamiento para mejorar sus condiciones laborales, pero bueno, yo creo que puede servir también de llamada para que
más gente entre a participar de este sector, porque bueno, al final está demandándose, ¿no? De hecho, esta pregunta es muy graciosa porque la siguiente pregunta es ¿cuáles son las barreras de entrada? Y de hecho, el recurso humano, los trabajadores, no está en la primera. No están las primeras. Estamos hablando de una guerra de talento, claro, pero las empresas no lo están identificando como uno de los principales problemas. Y yo esto, de hecho, llevo pensando, pues prácticamente creo que desde que me pasaste el estudio, ¿cuál es la relación? ¿Por qué eso no está pasando? Y de hecho, después de toda la conversación que estamos teniendo, viene siendo porque ahora gran parte de estos perfiles que se están pasando, digamos, a hidrógeno, vienen de dentro de las organizaciones. No estamos, sí que estamos, pues como comenta Marcos, pues sí, yendo pues a empresas especializadas, como el caso de Ariema o como el caso de HB2, o como el caso de las que hay ya asentadas y que llevan bastante tiempo en el mercado. Y sí que nos estamos trayendo, digamos, pues lo mismo a una cabeza dentro de la organización, pero sí que el resto de la estructura la estamos creando, pues se están creando, sobre todo pues en empresas de la gas o en empresas utilities, se están creando con gente que viene de la propia organización. Por tanto, ahora no es un problema el recurso humano. ¿Cuándo va a ser el problema? Pues cuando las organizaciones tengan que crecer, porque sí que haya proyectos que haya que ejecutarlos, cuando la fase de diseño ya esté en una fase mucho más avanzada y que tengas que crear una estructura para ingenierías de detalle, para ingenierías de todo tipo, que tengas que tener una persona que esté supervisando un terreno, que tengas que tener una persona de HSE, que tengas que tener una estructura muy grande, ahí sí que va a haber una guerra de talento, porque las personas que ya vengan y que tengan un pequeño paso dado, sí que van a valer mucho más dentro del mercado, porque se va a valorar mucho, digamos, esa especialización. Por eso yo creo que el punto clave es que todavía no se está identificando como uno de los puntos claves, pero sí que hay una percepción, y por eso sí que la gente habla de una guerra de talento, pero guerra de talento en posiciones específicas y en posiciones, digamos, de cabeza, que es yo creo un poco lo que iba, creo que estoy pensando en la misma persona que tú tienes en la cabeza. No, es muy interesante lo que has dicho, porque efectivamente la siguiente pregunta, que es una de las cosas que se pregunta a mucha gente que tiene interés en este sector, es cuáles son los mayores retos que afronta la industria del hidrógeno verde para su crecimiento. Entonces, aquí lo primero que le viene a la cabeza a los entrevistados son los costes, ¿no?, de generación. Lo primero que piensan es el coste de generación. Pero claro, nos estamos encontrando con que hay otras carencias que igual no aparecen dentro de esas prioridades, ¿no? Aquí, entre las respuestas aparecía el 34% eran los costos de generación, si no me equivoco, el mayor reto que afronta la industria está relacionado con los costos de la tecnología, costos de generación y precios finales de la energía producida. En general, esta pregunta se engloba todo lo relacionado con el ámbito económico. Este apartado no es de todo homogéneo, aparecen varias categorías. El siguiente apartado es la falta de infraestructura y limitaciones tecnológicas. Las respuestas más comunes han sido incremento del rendimiento de las pilas, necesidad de utilización de materiales, transporte, etc. Luego, la siguiente ha sido, aquí se produce una polarización porque hay un elevado porcentaje en lo que responde que la clave están los costos y que la competitividad es una cuestión de escala y producción masiva. Bueno, este es un tema que analizamos aquí, pero bueno, en comparación, otro 24% que citábamos antes, cita las barreras de normativa, legislación e incentivos públicos, ¿no? Se hace patente a la falta de normas claras o incentivos. Aquí está la Comisión de los Fondos Europeos, porque esta era una pregunta abierta en la que venían todas estas categorías, ¿no? Normativa clara que permita tramitar las instalaciones, lo que comentaba antes Marcos, apuesta decidida por la parte de las instituciones y marco normativo nacional, no en España. Y luego, en cuarta, quinta categoría, aparecía la parte de financiación. Pero digamos que en la quinta categoría aparecía la escasez de demanda. Pero en la parte laboral no aparece como en ese 3%. Es un porcentaje muy menor de las principales preocupaciones que puede tener el sector, cuando realmente es un cuello de botella, claro. O sea, sin gente no salen los proyectos, está clarísimo. En el apartado otros, aquí aparece falta de personal capacitado en hidrógeno. O sea, es un porcentaje muy menor, ¿no? Y esta era una pregunta abierta, se les dejaba a la gente que opinara libremente. Y todo se enfocaba hacia los costos, hacia la parte de infraestructura, no sé cuántos. La parte laboral no está todavía identificada como una barrera
que impida esto, ¿no? Y de hecho, con algunos de los que hablé, el comentario era, bueno, cuando haya demanda ya vendrán profesionales. Y yo, ya, pero si tienes un proyecto y tienes que ejecutar en un plazo X y no te encuentras con personal, entonces sí que tienes un pequeño problema. Vale, y luego, había algunas preguntas muy curiosas, como por ejemplo, que me respondió, interrumpir la bien establecida relación entre los poderes públicos y los propietarios de las industrias de combustibles fósiles. El estudio es interesante porque aparecen, luego se comentan algunas respuestas puntuales que te dan para pensar también. Y luego, una de las últimas preguntas es, ¿cuáles considera más relevantes para que se produzca dicho crecimiento? Y aquí sí quedamos las categorías cerradas, que eran recursos humanos, costos de generación, infraestructura de transporte, marco jurídico e incentivo. También en esta pregunta, aunque dábamos la opción de los recursos humanos, sí, o sea, parecía como relevante, pero no era la más relevante. La portada es una cuestión importante, pero secundaria respecto a otras necesidades del sector general. Esta es un poco la conclusión que hemos llegado con estas dos preguntas, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, impacto de la coyuntura actual. ¿Cómo está impactando la situación actual, tanto a nivel infraestructura, a nivel de conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania, la inflación, crecimiento de los precios del gas, etcétera? En general, la respuesta es que ¿cómo cree que va a impactar en el sector? Un 84% cree que tras los recientes eventos el crecimiento del sector será igual o mayor. O sea, la gran mayoría del sector cree que esto de alguna manera impacta de manera positiva, llamémoslo, o digamos que puede ser un incentivo o un impulsor, un creador de nuevas oportunidades de negocio en el sector del oil and gas. Digamos que al fin y al cabo nos encontramos en un contexto en el cual nos están cerrando el grifo por parte de Rusia, y las alternativas ahora mismo cada vez son más competitivas y más necesarias. Y yo que era un escéptico del hidrógeno, creo que a ver, si no creo que vaya a ser la panacea, pero sí que creo que el hidrógeno va a tener su espacio, digamos, en esta solución para reducir esta dependencia energética que ahora se ha convertido. Es un tema que yo lo llevo oyendo toda la vida, la independencia energética, tal, es que dependemos de no sé cuántos, pero en este momento estamos viendo en nuestras carreras lo que supone depender de un país con el cual no se puede depender ahora mismo. Europa, digamos, que está tratando de cortar amarras, ¿no? El hidrógeno yo creo que va a tener un papel fundamental, y así lo opinan la gran mayoría de los encuestados, ¿no? Es más, en el cuestionario en español un 84%, el cuestionario en inglés 92% cree que se producirá un crecimiento igual o mayor. O sea, prácticamente la mayoría de la gente cree que la situación actual va a ser un impulsor. Y bueno, conclusiones. Vamos a hacer un resumen un poco de las principales conclusiones. Los costos de generación y precios de la tecnología se perciben como la mayor barrera técnica para el crecimiento. Le sigue importancia a los incentivos, ayudas y marcos normativos en la infraestructura. Y la falta de capital humano es relevante, pero en una segunda instancia, como hemos llegado. Otra conclusión es que el sector de los hidrocarburos muestra una clara sinergia de traspaso de trabajadores con el sector del hidrógeno bajo en emisiones. El segundo proveedor de trabajadores será el sector químico de renovables. Otra conclusión, más del 50% de las organizaciones están ofreciendo formación y capacitación en la tecnología. A falta de nuevas titulaciones, la opción más elegida por los actuales trabajadores para reconvertirse al sector son los cursos y la formación a medida. ¿Qué más? Más del 90% de los encuestados estiman que su empresa contratará en los próximos meses. El perfil más demandado es el de ingeniero, en sus diversas variantes, seguido de operarios técnicos con experiencia en hidrógeno. En tercer lugar están los expertos en desarrollo de negocio. Luego, el perfil más complejo de obtener es el ingeniero químico, que esto no lo hemos citado antes. El que más consideraban que era difícil encontrar es un ingeniero químico que esté dispuesto a entrar en el sector, aunque en general falta todo tipo de técnicos con experiencia en el sector. Los soft skills más demandados son la flexibilidad, adaptación al cambio e innovación. Y respecto a los hard skills, que tampoco lo hemos citado apenas antes, destacan los conocimientos de desarrollo de negocio, conocimientos técnicos multidisciplinares, conocimientos en química y petroquímica. ¿Qué más? El 58% de las empresas esperan contratar entre 3 y 50 empleados en 12 meses. Un porcentaje significativo de las empresas, mayor al 10%, espera contratar a más de 50 empleados. Y bueno, la principal motivación para acceder a este sector es entrar en un sector atractivo con potencial de crecimiento, que es, lo hemos citado antes, pero y se percibe claramente una guerra por el talento, lo acabamos de citar, que se resuelve a base de mejoras radicales con las condiciones laborales o el salario. No obstante, esta percepción parece desigual geográficamente.
Y finalmente, la actual coyuntura político-económica es percibida como un acelerador, un impulsor al crecimiento del sector. Estas son un poco las conclusiones que hemos sacado. Obviamente es un primer estudio. Nuestra idea también es darle continuidad a este estudio, hacer un seguimiento y ver cómo evoluciona lo que es la demanda del mercado laboral, pero creo que han salido, a raíz de este trabajo que hemos improvisado un poco en estos meses, han salido conclusiones que yo creo que pueden ser útiles para los que toman decisiones, para las empresas de recursos humanos, para las propias empresas que están contratando, saber un poco dónde está la demanda, cuáles son los perfiles más demandados y dónde van a estar estas carencias y cómo suplir estas carencias, ¿no? Por mi parte, no quiero alargarme, vamos ya. ¿Cuánto es? 1:30, vamos a 1:30. No sé si alguno quiere aportar alguna pregunta o tenéis alguna duda al respecto. Nosotros somos fabricantes de cargadores de vehículo eléctrico, estamos en el mundo de las electrolineras, pero ya estamos pensando en cómo vamos a integrar la solución del hidrógeno. Pues nuestro departamento de innovación ya está pensando en un convertidor de CNC que, pues con el know-how que tenemos de los cargadores, a ver cómo podemos aportar en la cadena de valor del hidrógeno, pues ese tema. Y un poco pues lo que dices tú, no hemos salido a buscar fuera, sino que dentro de la casa, personal que estaba dedicado pues a investigar en una dirección, lo hemos sacado pues para ver. Y luego pues nada, también soy antiguo alumno de OI. Ajá. No sé si hicimos igual el máster. Yo hice un máster hace 15 años. No, yo no estaba entonces. Y engañé a los compañeros para el proyecto de máster. Muy bien. Para hacer un proyecto de hidrógeno, de hidrogeneras. ¿Tuviste a Jesús entonces de profesor? No. Pues no me acuerdo, pero está en el mercado del almacenamiento en UPS. Y de hecho nos trajimos de Estados Unidos una pila de combustible y la vendimos. O sea, de hecho ya vendimos hidrógeno hace 15, 17 años para Telefónica y Iberdrola para dar respaldo verde a las estaciones de radio base que tienen pérdidas ahí. Y bueno, pues me acuerdo perfectamente de que hicimos un proyecto de hidrogeneras que en aquel momento pues los números ahí financieros no nos daban, o sea, era inviable. Pero ya yo pensaba que el tema de hidrógeno iba a ser un vector importante para esta matriz energética. También pienso que no es tanto el tema de dinero, que también, pero el hecho de que estamos yendo a una transición energética donde la electrificación es fundamental y que viene aportada por renovables, sin duda el almacenamiento va a ser clave. O sea, ya lo has comentado que ya ha habido algunos días que hay que cortar a las 4 el suministro de energía. Entonces, si no tenemos un almacenamiento para todos estos electrones que estamos generando verde, pues va a estar complicado el hecho de hacer un negocio rentable. Correcto. Que baterías o hidrógeno. No, es que yo creo que al final va a jugar un papel muy importante. Al final van a tener que convivir, yo creo, de alguna manera. Sin duda. Y eso, por nada, aportar, y me parece excelente el estudio que habéis hecho. Los perfiles que habéis identificado cuadran mucho. De hecho, yo vengo del sector de renovables y me estoy pensando en fotovoltaica, a ver el tema del hidrógeno que venía de atrás, a ver qué interés puedo tener ahí. Yo he trabajado toda mi vida en el sector fotovoltaico y sigo siendo un apasionado, pero ahora todo el mundo está en el sector fotovoltaico. Claro. Entonces yo ando también explorando nuevas áreas y el hidrógeno, que fíjate que yo, estando aquí en la EOI, tenía alumnos que ya están presentando los últimos 2 años en el proyecto fin de máster, presentaban proyectos relacionados con el hidrógeno y yo decía, pues es que no me acaban de salir las cifras, no me acaban de salir las cuentas. Haciendo un poco este estudio he ido un poco también al origen, ¿no? Que es que realmente hay una necesidad importante y que es que ahora mismo hace falta fotovoltaica, hace falta eólica, hace falta biomasa, probablemente vaya a hacer falta solar térmica y con otras aplicaciones. Y es que no va a faltar ninguna. Es más, por lo que tengo oído, se está planteando a nivel europeo algún esquema de incentivos similar al que hubo en su día, bueno, con tarifas, feed-in tariff, etcétera, relacionado con el hidrógeno. De alguna manera incentivar la generación con hidrógeno, bueno, yo creo que es una manera al final. Buena parte de las tecnologías, la fotovoltaica o la eólica, no estarían aquí si en su día no hubieran recibido ciertas ayudas a nivel público. Ahora mismo vuelan solas, compiten solas. Pues el hidrógeno igual necesita esto, ¿no? En este momento. La acumulación eléctrica y química en baterías, por supuesto que va a hacer falta y que se investigue y que crezca el sector, pero es que va a haber suficiente demanda para el hidrógeno, para la acumulación eléctrica y para el tema del transporte, yo creo también. Sobre todo el transporte. El último punto que has señalado, el tema de la movilidad eléctrica. Yo no tengo tan claro que las baterías vayan a jugar un papel que
mejor ya igual el vehículo de la ciudad. Estos camiones de gran tonelaje yendo, transportando desde Murcia a Alemania. Sí, barcos. No sé, lo veo complicado que la batería como tal pueda tener ese papel de generador de energía. Por eso el tema de las hidrogeneras puede ser importante para acelerar ese proceso de integración del hidrógeno. Creo que las ayudas no tienen que ir a la producción, o sea, las ayudas tienen que ir a las infraestructuras. Porque es lo que se está viendo en los proyectos grandes a gran escala es que el hidrógeno, en las plantas grandes, el hidrógeno va a poder competir sin ayudas. Lo que se requiere ayuda es en todo el desarrollo de las infraestructuras, de las hidrolineras, del transporte, del almacenamiento, que es ahí. O sea, ahora mismo Repsol se plantea tener un punto de repostaje para hidrógeno y le cuesta 3 veces lo que cuesta la estación de servicio. Claro. Entonces, claro, lo hace, pues sí, Iberdrola hace un proyecto, hace un piloto que no es rentable, se hacen proyectos demostrativos. Pero para que se desarrolle realmente a gran escala, donde tienen que ir las ayudas desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es a todo el desarrollo de la infraestructura, que ahora mismo es lo que hace, y en el tema del transporte, a la compra de los vehículos. Porque ahora mismo hay unas diferencias enormes en los costes de los vehículos de gas, los vehículos eléctricos, los vehículos de pila de combustible, hay unas diferencias abismales, y la gente puede cambiar 2 o 3 unidades para probar, pero no se plantean cambiar 1000 camiones de los que dices que van de Murcia a Alemania. Entonces, si las ayudas van ahí, la parte de la producción, las empresas que nos dedicamos a producirlo, no necesitamos ayudas. Hay muchos fondos, inversores, bancos extranjeros que no quieren que los proyectos tengan ayudas, porque como ha pasado lo que ha pasado, vas a depender, claro. No quieren que de repente, oye, sí, yo te doy una ayuda y de repente te lo cambio y yo te he financiado algo que ahora ya no vale lo que has dicho. Entonces, quieren que los proyectos se aguanten por sí solos sin subvenciones. Me refiero a proyectos grandes. Estamos haciendo una planta de 2,5 megavatios en Mallorca, pues claro, si no tiene ayuda, pues es inviable. Pero cuando hablamos de plantas de más de 100, 150 megavatios, nosotros al menos en todos los diseños que estamos haciendo vemos que se puede competir sin ayudas. Pero sin embargo, todo el resto de la infraestructura sí que requiere. Yo una cosa que hemos pasado, yo creo que de soslayo, pero que me parece una de las conclusiones más importantes, es que se habla mucho de los perfiles técnicos, pero no técnicos, digamos, a nivel de ingeniería, sino a nivel de formación profesional. Casi todos los encuestados pasan, digamos, en algún punto de operarios, técnicos. En España hemos habido, y no sé si en el resto de países de Latinoamérica, pero sí que la formación profesional ha ido, digamos, en bajada y en retroceso. Que en cambio, por ejemplo, en Francia, en Alemania, sí. Pues sí que ha estado, digamos, como muy potenciada, sí que se ha ido generando, pues, digamos, como una infraestructura y generando, digamos, unos empleados que están altamente especializados y profesionalizados, que en cambio en España no. Y sigo pensando que una de las grandes claves va a ser ya no solo la fase de diseño, de financiación, de desarrollo del proyecto, sino ya cuando entremos en ejecución y mantenimiento, que tengamos personal altamente especializado, pero desde un punto de vista operativo. Sí, que en España tenemos muchos ingenieros, pero que nos falta igual electricistas. Necesitamos, es que además ganan más que un ingeniero muchas veces, ¿no? Y seguimos, yo creo que seguimos con esa especie de prejuicio respecto a la formación profesional, que bueno, ahora creo que hay una ley nueva que va a salir de formación profesional, que de alguna manera no sé si atajará este problema, pero bueno, efectivamente ahí hay un cuello de botella también. Todavía no lo estamos sintiendo, pero yo creo que dentro de unos años, cuando los proyectos empiezan a ejecutarse, cuando empiece, digamos, pues a haber un volumen suficiente de proyectos, sí que va, digamos, a ser un cuello de botella dentro del sector. Yo creo también, por ejemplo, lo que nos estamos encontrando del resto de perfiles es debido también al ciclo de mercado en el que nos encontramos. Para que, por ejemplo, los recursos humanos en el sector de renovables hayan sido el principal cuello de botella, han pasado muchísimos años. Ahora estamos, yo creo que en uno de los picos en Europa y prácticamente a nivel mundial, que, no sé, los que hemos estado mucho tiempo en reclutamiento, pues ibas a un evento y pues sí, la gente se te ha acercado, oye, pues sí, necesitamos personal, pues que ahora llegas a cualquier sitio y mis
principal punto hoy es que necesito gente para los equipos. En el sector hidrógeno, para que llegue a ese punto, pues va a pasar tiempo. Se está acelerando, yo creo que muy rápido, y también pues la parte financiera le da un empujón a que se pueda contratar, a que se pueda tener, digamos, personal especializado, que tengas, digamos, ánimo, digamos, en el desarrollo del proyecto, pero también hay que entender en la fase en la que nos encontramos. Claro. Y ahora nos encontramos en una fase de desarrollo, de proyectos. ¿Qué perfiles se van a demandar ahora? Se van a demandar perfiles orientados hacia el desarrollo de negocio y el desarrollo del proyecto. Correcto. Y lo que va a ir apoyando poco a poco, digamos, el crecimiento de la industria va a ser ir entendiendo qué fase digamos, del desarrollo del hidrógeno vamos a estarnos encontrando, porque cuando pasamos esa fase tenemos que estar preparados para encontrar, digamos, esos perfiles que van a ser la segunda derivada, que van a ser ya no tanto una ingeniería básica para ir al del gobierno, al del ministerio a presentarle o medio ambiente para presentarle, digamos, el anteproyecto, sino que ya tendremos que meternos en materia y hacer un proyecto. Y si entramos en proyectos como los que comentaba Marcos, ya no son proyectos pequeños, son proyectos. Megaproyectos. No es mega o macro o qué, pero sí. Gigantes. A mí me gustaría agregar que estés abordando mucho la parte de perfiles técnicos, pero la parte de perfiles financieros, especialmente aquellos que vayan a financiar los proyectos desde la banca, multilaterales. Esos perfiles, yo creo que un problema que van a tener es que no van a tener la suficiente formación y conocimiento de la tecnología a la hora de entender el financiamiento, ¿no? Entonces, realmente lo que puedo ser un cuello como Cela de que a la hora de que evalúen proyectos y si deciden financiarlos o no, tienen un nivel, mucho mayor que lo que tiene una planta fotovoltaica. Correcto. La fotovoltaica, al final del día, eso acaba de rey, mucho más sencillo. Pero estos proyectos mucho más complejos, aquellos señores que pongan el dinero y no sepan de qué va, ¿cómo se va a gestionar? Nosotros hemos dedicado a dar clases a los financieros. Sí. Había pasado con proyectos de fotovoltaica, que como decía, la fotovoltaica es otro caballo de rey. Aún así, hemos tenido que dar muchas clases gratis a los especialistas en financiación sobre cómo funciona la tecnología para que lo entiendan y que ellos puedan luego establecer sus condiciones, ¿no? Con el hidrógeno yo creo que va a pasar, o está pasando eso también, ¿no? Nosotros estamos teniendo bancos que están viniendo a vernos, bueno, no solo nosotros, a muchas empresas que vienen a aprender. Es decir, nos dicen, oye, nosotros os asesoramos en montar una estructura de la operación, pero necesitamos que nos contéis, porque no saben ni por dónde empezar. Tienen modelos que no valen para esto. Y los multilaterales que comentas igual. O sea, multilateral lo mismo. El Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, está trabajando con nosotros en High Deal y están aprendiendo con nosotros, sobre todo porque hay una cuestión que hablábamos antes de empezar, que no hay una referencia de precio en el mercado, ni hay un mercado como tal, como la que inyectas en la energía eléctrica en una red, o que tienes un PPA, todo eso no existe. Ya hay modelos de HPA, que son los PPAs de hidrógeno, sí. Ya está empezando a haber modelos de contrato de HPA, de venta de hidrógeno a un off-taker. Pero es verdad que desde el punto de vista de la financiación, que lo que estás comentando es verdad. O sea, el que se plantea la primera una operación de hidrógeno y le pides que financie, te dice, explícame de qué va esto. O sea, ¿dónde están los riesgos? ¿Dónde están los ingresos? ¿Cuántos años está dispuesto a firmar un contrato un comprador de hidrógeno? Todas esas cuestiones que ahora mismo todavía no están resueltas en muchos casos, yo creo que están aprendiendo con nosotros. Igual que pasó en la fotovoltaica. Hace unos años yo no recordaba que existían esquemas de project finance para la fotovoltaica. Se financiaba, se buscaba la financiación donde se podía y se estructuraba, bueno, con base a varias fuentes de financiación. A día de hoy ya tiene una plantilla prácticamente hecha en ese sentido. Y con los HPAs, que son el equivalente a un PPA, un contrato de compraventa de electricidad, pues entiendo que es una manera sencilla de tratar de explicar a un financiero cómo se estructuraría, ¿no? Lo que es un negocio, que al final es pagar por hidrógeno. En este caso sería el kilo de hidrógeno, la referencia, ¿no? Exacto. Pues lo mismo que el kilovatio era cuánto se pagará, pues ahora estamos hablando del kilo de hidrógeno a X euros por kilo o tal. Y luego, claro, cómo se transporta, o sea, si se inyecta en un gasoducto, si se transporta por un oleoducto, si se transporta por un camión, cuáles son los riesgos. Claro, todos los financiadores necesitan conocer todos estos temas que ahora mismo pues
se están diseñando, no hay... Es un sector en crecimiento que se está haciendo con todo lo que tiene de pegas, pero también lo interesante, ¿no? Y lo bonito, que estamos viendo cómo nace el niño, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para que quiera participar en este sector, tú lo estás viendo, que tienes el curso, la gente viene con ganas y con ilusión, lo estoy viendo yo también en el programa de energías renovables, las oportunidades están ahí, y bueno, esperamos que este estudio les ayude. Os agradezco mucho por haber venido, creo que ha sido un poco largo y os agradezco haber aguantado aquí, que también hace calor aquí dentro, aunque no parezca. Y bueno, pues el estudio está disponible, gratuito, y para el que lo quiera, pues ya hoy estará disponible, ¿no? Creo. Sí, a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.